¿Qué tal, chicos? Buenos días. Recordarán que la última vez que estuvimos trabajando hablamos sobre la teoría o sobre la idea de lo que es función. Definimos mediante algunos ejemplos cómo es que una función tenía un elemento que se llamaba dominio y un elemento que se llamaba contradominio. Perdón, eran conjuntos. Entonces, por ejemplo, si yo tenía aquí mi conjunto, ¿sí?, un diagrama de Venn con los elementos A, B y C, y aquí tengo otro conjunto con los elementos 1, 2 y 3. Si aquí en estos dos conjuntos están solo así, no son más que conjuntos. Pero si nosotros establecemos una regla en la que permita que cada uno de los elementos de un conjunto le corresponda a otro elemento del otro conjunto, entonces estoy hablando ya de una función, de una relación entre dos variables. ¿Sí? Este mi conjunto, si nosotros le asignamos una relación, entonces digo que este conjunto está en relación con este conjunto. Es una función. Al inmediatamente agregarle esa flecha, estoy haciendo que es la relación de una función. Ese diagrama que yo tengo ahí se llama diagrama sagital. El diagrama sagital es una ley de correspondencia que me permite asignar un elemento de este conjunto a un elemento de aquel conjunto. Uno y solo uno. Entonces, por ejemplo, si yo asigno la regla, la primera letra del abecedario con el primer dígito, entonces ya tengo la regla. La primera letra del abecedario con el primer dígito. Entonces, yo sé que a A le corresponde 1, que a B le corresponde 2 y que a C le corresponde el 3. Y podemos seguir. Entonces, aquí tenemos una relación entre dos conjuntos. Este conjunto se llama dominio y este conjunto se llama rango. El dominio van a ser todos los posibles valores que nosotros vamos a poder tener para poder ingresar a la función. Es decir, ahí adentro de ese conjunto también va a estar A, B, C, va a estar D, E, F y todos los demás. Pero no van a estar adentro los elementos que no corresponden. Por ejemplo, algún símbolo. Por ejemplo, la letra arroba. ¿Sí? Yo estoy diciendo que a cada letra del abecedario le corresponde un dígito en su posición. Y arroba no forma parte del abecedario. Eso significa entonces que ese arroba no pertenece al conjunto. Entonces, si yo digo que este es mi dominio, entonces yo digo arroba no pertenece al dominio. Debemos recordar un poquito de la teoría de conjuntos. Pero solo es para recordarlo, esto es un poco más teórico. Ahora, definimos también entonces, recordémonos, que una función se puede definir mediante una expresión matemática. Así nosotros le podemos asignar a un conjunto numérico otro valor, otro conjunto numérico y hacer una relación entre esos conjuntos. Por ejemplo, hablemos de un conjunto numérico acá y hablemos de otro conjunto numérico aquí. Tengo un primer conjunto, por ejemplo, el conjunto, vamos a hacer solamente tres elementos, solo va a ser una vista. Tengo el elemento 1, 2 y 3. Y vamos a tener, por ejemplo, aquí el elemento 3 perdón. Vamos a ver qué elemento le ponemos. Así. 4 y 5. Entonces vamos a hacer nuestra ley de correspondencia. Estoy asignándole entonces que aquí hay una función. Entonces 1 a 3, 2 a 4, 3 a 5. La idea ahorita es cómo se relacionan matemáticamente mediante una expresión algebraica estos valores. Es decir, ¿qué le hago al 1 para que valga de 3? Pareciera que lo multiplique por 3, pero la ley tiene que permanecer para cada uno de los elementos que tengo aquí. Si multiplico al 1 por 3, me da 3. Si multiplico al 2 por 3, no me da 6. O sea que no funciona. Esa ley que yo estoy inventando que no funciona. Por ejemplo, la ley aumentar 2. Bueno, podría funcionar. Si a 1 le aumento 2, me da 3. Si a 2 le aumento 2, me da 4. Si a 3 le aumento 2, me da 5. Ah, bueno, entonces ya encontré la relación entre los conjuntos. Si a cada uno de los elementos del primer conjunto yo le sumo 2 unidades, entonces obtengo cada uno de los elementos del segundo conjunto. Entonces yo llego a una relación en forma algebraica, una función. Escribo f de x, ¿sí? Esa es una simbología. Me dice que es una función donde la variable x es lo que es la variable independiente. Yo digo entonces que estos elementos van a ser todos los x. ¿Y qué le voy a hacer a los elementos de esto? Pues le voy a aumentar 2, o sea, le sumo 2. Así entonces, si nosotros queremos que la x, la variable, adopte el valor de 1,
¿sí? Nosotros ya sabemos que cuando es 1, el resultado va a ser 3, entonces digo f de 3 significa que en vez de la x voy a colocar 3, sería 3 más 2 igual a 5. Y como nosotros sabemos ya visualmente que hay una relación entre estos conjuntos, estamos seguros que la relación funciona. Y ahí no tenemos nada más que decir. Entonces, f de x es una simbología que me permite mostrar que hay una relación entre dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. La variable dependiente es esta variable que nosotros tenemos aquí, esta x. Esta es la variable independiente. ¿Sí? ¿Y dónde está la variable dependiente? La variable dependiente nosotros la conocemos generalmente como y, pero como no está y aquí, yo no veo y, nosotros vamos a definir que esta simbología corresponde a y. Entonces digo, y es una función de x, es una simbología. Me expresa o me muestra que la variable y ahora depende de la variable x. Yo no puedo conocer el valor de x hasta conocer, perdón, no puedo conocer el valor de y hasta conocer el valor de x. Entonces ahí tenemos la relación de función. Esto es como para recordar lo que habíamos trabajado. De ahí empezamos nosotros a evaluar funciones. Trabajamos muchas funciones. Por ejemplo, tuvimos la función, creo, no mucho recuerdo, f de, aquí creo que era x cuadrado más 1 y aquí x menos 2, y si no, pues tenemos una nueva función. ¿Qué pasa cuando tenemos f de 2? Pues lo que dijimos hace un momento es que la variable x adopta el valor de 2, entonces me queda 2 al cuadrado más 1 dividido 2 menos 2, 2 al cuadrado es 3, perdón, 2 al cuadrado es 4, más 1 es 5, y 2 menos 2 es 0. Y tenemos un problema, o tal vez no es un problema, sino tenemos algo ahí que sucedió que de manera extraña. ¿Qué es, o cuánto es el resultado de 5 dividido 0? Nosotros sabemos que la división entre 0 no existe, porque no existe una cantidad, ¿se recuerdan? Solo para recordarlo, no existe una cantidad que multiplicada por 0 me dé 5. Como no existe, entonces esta división no existe. ¿Sí? Dado de que no existe, entonces yo puedo decir, bueno, 2 no pertenece al dominio de una función. Y recordamos otra vez, voy a necesitar que vayan a su cuaderno, recuerden lo que estábamos trabajando. Definimos entonces que habían formas para poder obtener dominios de una función racional, de una función irracional y de una función algebraica. La función algebraica tiene la característica de que el dominio, o sea, los valores que sí pueden ingresar son todos, no hay ninguna excepción para las funciones polinomiales. Pero las funciones racionales como esta es una función racional, vemos que cada vez que haya una variable x, un valor de x, que haga que el denominador se haga 0, entonces eso está fuera del dominio de la función. Entonces, en este caso, esta función tiene un dominio, ¿sí? El conjunto dominio serían todos los valores de x, de tal forma que x no sea igual a 2, pero que x pertenezca al conjunto de los números reales. ¿Qué estoy diciendo ahí? Pues que puedo tomar cualquier real excepto el número 2. ¿Sí? O si lo queremos dejar en notación de intervalo, yo diría, van a entrar todos aquellos valores que vengan desde el menos infinito hasta el 2. Pero el 2 no lo puedo tomar, entonces utilizamos el paréntesis. Y luego, todos los números que van del 2 sin tomarlo hasta el infinito. Cualquiera de estos dos elementos, solo es para recordar cómo trabajaba la idea de función. Entonces, tenemos función racional, ya definimos entonces aquí, solo para recordar, eso no tiene en nuestro cuaderno, para recordarlo muy bien, que una función racional tiene la limitante de que todos los valores que hagan 0 su denominador no forman parte de esa función. Ahora, las funciones tienen muchas utilidades, tienen muchas aplicaciones en la vida real, tal vez no explícitamente esto es una función, pero nosotros podemos observarlo. Por ejemplo, ¿de qué depende la temperatura del día? Pues depende de muchos valores. Depende tanto de si el sol está brillando fuerte, si hay mucha nubosidad, la altitud a la que nosotros estemos. Entonces, el calor que se puede generar en un día depende de muchos valores, pero principalmente dependemos del brillo del sol. Si nosotros sabemos que el sol está muy brillante, nosotros podemos afirmar que la temperatura va a ser muy fuerte. Si nosotros miramos que el sol va a estar muy oculto porque va a haber mucha nubosidad, entonces yo sé que la
La mañana no va a ser, o el día no va a ser muy cálido. Entonces puedo definir que la calidez de un día puede estar en función de la cantidad de sol que ilumina directamente a una ciudad o a un pueblo, a una comunidad. Entonces ahí tengo una relación de función. El ejemplo más claro que les decía era el de la luz. El costo de mi factura mensual de luz depende de cuál es el consumo. Entonces la empresa que nos surte la electricidad no va a poder saber cuánto cobrarnos hasta no saber cuánto fue nuestro consumo. Bueno, eso sería lo ideal. En algunos casos creo que inventan los costos, pero o tal vez no, eso es algo que yo creo, por lo que he escuchado. Pero originalmente tenemos que estar seguros de que la empresa surtidora de energía eléctrica nos cobra dependiendo de nuestro consumo. Si nuestro consumo es muy alto, la factura va a ser muy alta. Si nuestro consumo es muy bajo, pues hay costos fijos que la empresa debe cubrir. Entonces, esta idea es muy importante porque resulta que hay funciones que se llaman funciones por partes. Funciones. Vamos a escribir aquí función por partes. Función por partes. Una función por partes es una función en la cual nosotros tenemos que examinar cuál es el valor de entrada para poder definir cuál es el valor de salida. Por ejemplo, volvamos al costo de la energía eléctrica acá en Guatemala. La empresa surtidora de energía eléctrica en la mayoría del país cobra dependiendo del consumo. Y tenemos una tarifa que se llama tarifa solidaria. La tarifa solidaria es un descuento que nosotros vamos a tener dependiendo del consumo que tengamos. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros consumimos poca luz, entonces nos hacen mucho descuento. Si nosotros tenemos un consumo de luz intermedio, entonces nuestro descuento es intermedio. Pero si nosotros consumimos mucha luz, entonces casi no tenemos descuento. A eso se le conoce como la tarifa solidaria. Entonces tenemos tres casos particulares. Nuestro consumo es mínimo, nuestro consumo es máximo o nuestro consumo es intermedio. Cualquiera de estos tres casos puede ser. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cómo lo caracteriza la ejemplo de un costo de un C en función de X que va a ser el consumo? Entonces, ¿de qué depende el cobro? Pues depende de cuánto yo vaya a consumir. Vamos a suponer casos para no utilizar valores de verdad. Por ejemplo, de lo que yo tengo entendido, de lo que sé, es que la empresa que nos surte luz va a cobrarnos o nos va a dar cierto cobro si nosotros consumimos menos de 100 kilovatios al mes. Entonces yo digo, si X es menor que 100 kilovatios, la empresa nos va a cobrar algo. Un costo fijo, que son los 30 quetzales de luz que pagamos, o 35 quetzales de luz, más 1.5, estoy suponiendo valores, no es que sea el cobro, 1.5 del costo de los kilovatios que yo consumí, menos 0.75 X. ¿Qué significa eso? Es la cantidad o es el descuento que el gobierno absorbe para pagar por mí. Entonces, va a ser 35 del cobro mensual, 1.5 X de lo que me están cobrando realmente de luz, menos el descuento. ¿Y qué es X? Pues X es el consumo, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí, esto siempre y cuando X sea menor o igual que 100 kilovatios. Pero si estamos consumiendo entre 100 kilovatios hora y 300 kilovatios, entonces nuestro cobro es diferente. Si vamos a tener siempre el costo fijo de luz 35, 1.5x menos 0.35x. Es decir, antes me hacían un descuento de 75 centavos por cada kilovatio que yo consumiera. Ahora me están haciendo un descuento de 35 centavos por cada kilovatio que yo consuma. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo más, entonces debo pagar más. Y ahora, si yo consumo más de 300, entonces yo no tengo derecho a descuento. Entonces yo pago la luz tal y como es. Entonces, ¿qué me dice esa función? Me dice que si viene una persona encargada del cobro de luz, pasa leyendo el contador de energía eléctrica y define entonces que la cantidad de luz o la cantidad de kilovatios hora que yo consumí durante el mes es de 150, entonces vamos a hacer un análisis. Veamos.
El consumo es 150, es decir, yo quiero saber cuál va a ser el cobro que voy a tener si consumo 150 kilovatios hora. Entonces sería, bueno, pensemos en esto. No me pueden cobrar 3 veces, no pueden venir 3 precios en la factura, viene un solo precio. Entonces, ¿qué hace la empresa esta de los? Verifican. ¿Será que 150 es menor que 100? Pues por supuesto que no. ¿Será que 150 está entre 100 y 300? Exacto. Entonces, para poder saber cuánto nos va a cobrar, va a utilizar la función de esta expresión. Entonces me va a decir, bueno, vamos a cobrarle 35 quetzales del costo fijo de luz, más 1.5 de todos los kilovatios que él consumió, menos 0.35 por 150. ¿Por qué? Eso es el descuento, eso es el cobro, y ese es el cobro fijo que la empresa hace por el servicio de alumbrado público. Se supone que todos tenemos que tener derecho a eso porque lo pagamos. No voy a hacer malos comentarios sobre eso. Entonces, tendríamos nuestro costo para saber. Serían 35, que son los 35 quetzales que pagamos de alumbrado público, más el 1.5 que me cobran por cada kilovatio, por 150, porque son 150 lo que consumí, son entonces 225, menos el descuento, por la tarifa solidaria, que son 35 centavos por cada kilovatio, y como son 150 kilovatios, entonces son 0.35 por 150, entonces sería 52.5. ¿Qué representa esto? Ese sería el costo total. Veremos, 35 quetzales de costo de luz, más 35 de cobro del obra público, 225 que representa el costo total del pago que debería ser, menos 52.5 que es el descuento de lo que absorbe el gobierno, la tarifa solidaria. Entonces resulta que el cobro de mi factura ahora va a ser de 207.50. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la factura a fin de mes me va a venir a 207 quetzales con 50 centavos, que es la tarifa que están cobrando por el hecho de que yo consumí 100 kilovatios. Pero ¿qué pasa si hubiera consumido 50 kilovatios? Entonces yo ya no puedo utilizar esta misma expresión. Si yo hubiera consumido 50 kilovatios hora, entonces yo tengo que utilizar esta expresión. ¿Estamos? Es importante que comprendamos esto, porque entonces yo no tengo que obtener 3 valores. Lo que debo obtener es solamente un valor. Salgamos de esto entonces. Vamos a ver algún ejemplo del libro. Esto fue solo un ejemplo para que ustedes noten cómo es que se utiliza una función por partes y cómo es que sí existen funciones por partes en nuestro entorno, a pesar de que no nos dicen explícitamente que es una función. Vamos a trabajar siempre con el libro que hemos estado utilizando, en el cálculo de Stewart. Estamos trabajando ahora ya en el capítulo 2. Dado que estamos trabajando en el capítulo 2, ya podemos disfrutar de muchos problemas más que tiene el libro. Entonces, tenemos una función aquí. Tenemos el problema número 32 del libro. El problema número 32 del libro dice lo siguiente. F de x es igual a, y tenemos solamente dos funciones. 5, que es la primera función, y tenemos la siguiente función que equivale a 2x menos 3. 2x menos 3. Y tenemos condiciones. ¿Cuándo voy a utilizar 5 y cuándo voy a utilizar 2x menos 3? La expresión me dice si, tenemos una condición, si x es menor o igual que 2. Y la otra condición es si x es mayor que 2. Una pregunta que me hicieron en algún momento. Aquí puede ser 2, aquí puede ser 5. Sí, podría ser 5, puede haber un vacío, ¿sí? Pero generalmente no lo hay. Tendríamos que tener algún contexto específico para saber qué significa. Y el problema me dice que evalúe f de menos 3, 0, 2, 3 y 5. Entonces el problema me pide f de menos 3, f de 0, perdón, f de 2, f de 5. Ahí está, Rodrigo. Ok, veamos entonces. Vamos a evaluar la función. Un valor por cada uno. Hay que tener claro muy bien eso. Un valor por cada evaluación. El error que cometemos muchas veces es que como metemos 3, entonces metemos 3 aquí y también acá. 0, metemos 0 aquí y 0 acá. 2, 2 aquí y 2 acá. 5, 2 aquí y 5 acá y 5 acá. Entonces no es correcto. Solamente una expresión por cada valor. Entonces veamos. Primero veamos. Vamos a evaluar f de menos 3. Entonces la pregunta es clara. ¿Menos 3 será menor que 2? ¿O menos 3 será mayor que 2? Pues está claro que menos 3 es menor que 2. Entonces yo debo utilizar esta expresión. Bueno, entonces voy a sustituir. ¿Dónde está la x aquí? No está. Entonces me dice que lo único que tengo que hacer es escribir 5.
¿Qué pasa entonces cuando es menos 3? Pues el resultado es 5. Probamos con el siguiente valor. F de 0. ¿0 será menor que 2? Por supuesto que lo es. Entonces utilizo esta expresión. 5 por x, o no hay x, ¿verdad? Entonces, 5. ¿Sí? Utilizamos el siguiente valor, f de 2. ¿2 será menor o igual que 2? Sí, no es menor, pero sí es igual. Entonces utilizamos otra vez, dice 5. Siguiente función, siguiente evaluación, perdón, que es f de 5. Ah, bueno, f de 5, veamos qué pasa. ¿Será 5 menor o igual que 2? No, ni es menor ni es igual. Entonces pasamos a la siguiente expresión. ¿Será 5 mayor que 2? Por supuesto que lo es. 5 es más grande que 2. Entonces, ahora sí tengo x para sustituir. Entonces me quedaría 2 por 5. ¿Por qué 5? Porque 5 es lo que está aquí dentro, ¿verdad? Menos 3 y 2 por 5 es 10. 10 menos 3 es 7. Entonces ya hemos evaluado la función. Tengo la expresión f de menos 3 da 5, f de 0 da 5, f de 2 da 5 y f de 5 da 7. Recordemos que los resultados también se llaman imagen de. Entonces 5 es la imagen de menos 3, 5 es la imagen de 0, 5 es la imagen del número 2, 7 es la imagen del número 5. Entonces una función por partes es muy interesante. Tenemos primero que ver cuáles son los elementos que yo tengo que trabajar, cuáles son los valores que estoy trabajando para poder escoger cuál es la expresión que tiene la función. Vamos a hacer un ejemplo más y terminamos con este pequeño video. A ver, una función por partes dice 2x más 1, x al cuadrado, y aquí es x menos 5. X es menor o igual que menos 1 menor que x menor o igual que 2, y para x mayor que 2. Entonces veamos qué valores me está pidiendo la función que evalúe. Me están pidiendo f de menos 2, f de menos 1, f de 0, f de 1, f de 2 y f de 3. Casi que todos los valores, ¿verdad? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, qué curioso. Ok, entonces veamos, vamos a empezar a evaluar. Primero, el más sencillo, o el primero, f de menos 2. F de menos 2, ¿cuánto da menos 2? En esta. ¿En cuál encaja? Pues ¿será menos 2 menor que menos 1? Sí, sí lo es, porque menos 2 es más pequeño que menos 1. Entonces debo utilizar esta expresión. Entonces me quedaría 2 multiplicado por menos 2 más 1. 2 por menos 2 es menos 4, más 1 es menos 3. Tengo el primer resultado entonces. Evaluamos la siguiente función, f de menos 1. f de menos 1. ¿Será menos 1 menor o igual que menos 1? Sí, no es menor, pero sí es igual. Entonces seguimos utilizando la misma expresión. 2 por menos 1 más 1. 2 por menos 1 es menos 2, más 1 es menos 1. ¿Sí? Luego me dice f de 0, entonces evaluamos f de 0. Todavía cabe acá, f de 0. ¿0 es menor que menos 1? No. Entonces dejamos esta atrás y pasamos a la siguiente. ¿Será que 0 está entre menos 1 y 2? Por supuesto. 0 tiene que estar aquí en medio, puede ser uno de esos valores. Entonces utilizamos esto. Me quedaría entonces 0 al cuadrado igual a 0. Evaluamos los siguientes, partimos aquí. F de 1. 1 estará entre menos 1 y 2, por supuesto. Es más grande que menos 1 y es menor que 2. Entonces evaluamos 1 al cuadrado es igual a 1. Evaluamos f de 2. ¿F de 2 estará aquí? Sí, porque dice, sí, para poder hacerlo más sencillo, tapamos esto de acá y pregunta, ¿será 2 este valor menor o igual que 2? No es menor, pero sí es igual. Entonces sustituimos y me quedaría 2 al cuadrado igual a 4. Y utilizamos el último valor, f de 3, y entonces sería, 3 no es menor o igual que menos 1. 3 no está entre menos 1 y 2, pero 3 sí es mayor que 2, entonces utilizamos la última expresión, sería 3 menos 5 igual a menos 2. Entonces tenemos ahí los 3 elementos importantes, los 6 elementos importantes que la función me pedía evaluar. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. La imagen de menos 2 es menos 3, la imagen de menos 1 es menos 1, la imagen de 0 es 0, la imagen de 1 es 1, la imagen de 2 es 4, la imagen de 3 es menos 2. Recuerden esta parte importante, un valor por cada valor que nosotros ingresemos. Repito, ¿cuál es el error más común? Que tengo menos 2 aquí y entonces sustituyo menos 2 acá en las 3 funciones y doy 3 valores. No puede ser.
Porque la factura, de acuerdo al ejemplo anterior, una factura telefónica no puede traer, una factura de luz no puede traer tres precios diferentes y escoger cuál va a pagar uno. Es un costo por cada consumo que nosotros tengamos. ¿Sí? Entonces eso es todo por ahora. Hay algunos problemas muy interesantes. De funciones, vamos a resolver ahora las aplicaciones, que era lo que más me importaba. Ya trabajamos esto es solo como para recordar un poquito lo que habíamos trabajado y el tema nuevo que era de funciones por partes. Vamos entonces con las aplicaciones. Les voy a leer las aplicaciones para que ustedes tomen nota ahí de cuál es el problema también, y si tienen su libro a la mano pueden trabajar también ahí. A ver, vamos a ver el problema número 82. El problema se llama tamaño de la pupila. Oigan el problema, dice: cuando aumenta el brillo X de una fuente de luz, X es la fuente de luz, el brillo de la fuente de luz, el ojo reacciona disminuyendo el radio R de la pupila. O sea, mientras más brillo hay, la pupila se cierra más. Y eso es como cuando ustedes se despiertan. El ejemplo es cuando ustedes se despiertan o ustedes están durmiendo y alguien les enciende la luz. Ustedes cierran los ojos porque su pupila está totalmente abierta, porque no hay mucha luz. Entonces, cuando recibe la luz es un cambio muy brusco. Entonces, ustedes reaccionan intentando cerrar sus ojos. Entonces, la pupila ya después, poco a poco se cierra para que no pase demasiada luz. Y entonces es cuando ustedes ya pueden ver mejor. O viceversa. Ustedes están en un ambiente muy brillante, entonces están acostumbrados a que está su pupila tan pequeña para que no permita mucho el paso de luz, que cuando ustedes ingresan a una oscuridad, su pupila no está permitiendo mucho paso de luz. Conforme pasa el tiempo, ustedes empiezan a ver mejor. Es porque su pupila se abrió, se dilató, para que pudieran dar mayor cantidad de luz. Entonces ustedes ven mejor. Entonces ese es un ejemplo. El tamaño de la pupila depende de cuánto brillo hay en una habitación. Entonces la dependencia del radio de la pupila en X está dado por la función, y me dan una expresión aquí. Dice R de X es igual a la raíz cuadrada. Es una expresión muy compleja. 13 más 7 x elevado a la 0.4. Vean, una expresión muy compleja. 1 más 4x elevado a la 0.4. X a la 0.4. Está claro que no podemos eliminar estos, ¿verdad? Solo es para aclarar. Entonces vean, esa es la función. Dice ahí, el radio de la pupila está en función de la cantidad de brillo que hay. Si yo, por ejemplo, tengo un valor específico de la cantidad de brillo, lo sustituyo y voy a saber cuál es el radio de la pupila, pero en qué dimensiones está. Entonces el problema me lo aclara. R se mide en milímetros, o sea, el resultado del radio va a estar dado en milímetros. Y X se mide en unidades de brillo apropiadas. El problema me dice: encuentre R, el inciso A, encuentre R de 1, encuentre R de 10 y encuentre R de 100. Veamos entonces. Encuentre R de 1, ¿cuánto es R de 1? ¿Cuánto es R de 10 y cuánto es R de 100? El problema me hace la aclaración de que la fuente de luz apropiada, o sea, no es tan relevante ahorita que conozcamos esa dimensión. Entonces el problema me menciona: cuando la cantidad de brillo es 1, ¿de qué tamaño será el radio de la pupila? Entonces solo lo único que tenemos que hacer es evaluar. Entonces sería la raíz de 13 más 7 por 1 elevado a la 0.4 dividido 1 más 4 por 1 elevado a la 0.4. Y vamos a utilizar calculadora para facilitarnos este procedimiento, dado que la expresión es muy compleja. Entonces es 13 más 7, bueno, eso es 20, ¿verdad? Todo número elevado a la... Todo número, 1, cualquier exponente de 1, el resultado siempre es 1. Entonces, no me expliqué bien, creo. 1 con cualquier exponente siempre da 1. 1 a la 2 es 1, 1 a la 3 es 1, 1 a la 5 es 1, 1, independientemente del valor que sea, siempre es 1. Entonces esto es 1 por 7, 7 por 1, más 13 sería 20, entonces tengo la raíz cuadrada de 20. Y 4 por 1, 4, más 1 es 5. 20 dividido 5 resulta ser 4. Entonces me queda la raíz de 4, que es 2. Ah, muy bien. Entonces, cuando la fuente de luz es 1,
el radio de la pupila es de 2 milímetros. ¿Qué pasa cuando cuando la fuente de luz es de 10? El brillo de la fuente de luz es de 10. No sabemos 10 qué, pero solo el problema dice que es 10. Entonces la expresión ahora sería 13 más 7 por 10 elevado a la 0.4 dividido 1 más 4 de 10 elevado a la 0.4. Y nos toca ahora sí utilizar el calculadora, porque 10 elevado a la 0.4 no tengo mucha noción de cuánto es. Solo sé que 0.4 es 2 quintos y la raíz quinta de 10 no tengo ni idea. Entonces sería 13 más 7 multiplicado con 10 elevado a la 0.4. Eso da un número muy extenso. Aquí la calculadora que estoy utilizando me dice que es de 30.58. Entonces aquí tengo la raíz cuadrada de 30.58 aproximadamente, dividido, ahora sería 1 más 4, y ese 4 multiplicado con un 10 que está elevado a la 0.4. Esto dice que me da 11.005 aproximadamente. Voy a dividir eso, 30.58 dividido 11.05, y sacamos raíz de una vez, y dice que es de 1.66 milímetros. Y vean, es claro, ¿verdad? Como la fuente de luz aumentó, entonces el radio de la pupila disminuyó. Y de la misma manera vamos a encontrar entonces cuánto es R de 100. Entonces, los problemas de funciones iniciales no son complicados. El objetivo de esto es únicamente que nosotros sepamos el significado de evaluar una función. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué significa R de 1? Pues significa, vamos a darle un significado a esto, o mejor a este. ¿Qué significa R de 10? ¿Qué significado tiene? Indica el radio de la pupila cuando la fuente de luz es 10. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el radio? 1.66 milímetros. 1.66 milímetros. Estoy seguro entonces que cuando la fuente de luz es 10, el radio debe ser de 1.66 milímetros. Bueno, eso ha sido todo por esto. Les indico en la publicación cuáles son los ejercicios que ustedes tienen que trabajar. Vamos a trabajar ya este sábado, primero Dios. Voy a tratar de subirles otros videos de lo que vamos a tener que seguir trabajando, y no nos da tiempo dado los obstáculos que tenemos para poder trabajar en clase. Entonces, cualquier duda siempre me quedo a la orden. La pueden indicar su duda debajo de este video, o si no, en la página de Facebook, docente.leal, que no se les olvide. Entonces, espero haberlos ayudado, espero que les sirva un poco de guía. Recuerden que no es el objetivo que ustedes aprendan todo en este video, sino que les sirva un poquito de guía para que no se pierdan cuando estén haciendo su tarea. Nos vemos en otro video.